el ahí correo. Ajá. no le llegó a no deseados o algo así, o algo por el estilo. No, y tampoco me llegó a recibido, sino donde apaché todos, ahí me aparece el correo. Si gusta, verifique Celeste y si no, me escribe y vemos. Muy bien, está bien. Entonces ahí en teoría les di acceso para que verificaran cuáles tenían buena y cuáles tenían mala, ¿verdad? Por si les surgía la duda al respecto. Entonces ya solo, la verdad es que los quiero felicitar. Si bien hace falta calificar pues el tema del video que tiene un valor de 5 puntos, en verdad ya muchos inclusive ya ganaron ya llegaron creo que a más de 61, inclusive uno. Yo los quiero felicitar, la verdad es que eso me alegra muchísimo. Por ahí, al calificarles el trabajo de la demanda, me percaté que hubo varios que a ellos les coloqué 0 porque no cargaron, por ejemplo, muchos cargaron un documento que estaba en blanco. Otros, por ejemplo, hubo una persona que me cargó únicamente la carátula y no me cargó la demanda. Entonces, sí, en ese sentido sí les llamo la atención, pero en general creo que les fue muy bien a la mayoría y yo los felicito por su esfuerzo. Entonces, a más tardar mañana, en la noche, ya van a tener su nota final del segundo parcial. Entonces, si alguien tiene algún comentario, inicio ya con la clase. ¿Es que nos podría aclarar algunas dudas de algunas preguntas del examen, de alguna respuesta del examen? Si gusta, Edgar, fíjese que la verdad es que ahorita tenemos ya el tema ya tengo como a contratiempo darles, abarcar todos los temas que tengo pendientes, pero si usted gusta y si tiene alguna duda con alguna respuesta, escríbame y yo ahí le explico respecto de su duda, ¿sí? Gracias. Está bien, Edgar. Espero su mensaje por ahí y yo con gusto le voy a estar aclarando. No lo voy a hacer aquí porque la verdad es que no quiero enfocarme ya ahorita y perder tiempo en eso, sino que quiero tratar de abarcar todos los temas. ¿Sí, Gloria? Ay, perdone, licenciada, buenas noches, disculpe la molestia. Quería preguntarle si todavía falta a la nota que nos enviaron por correo los puntos de la demanda. De la demanda ya se los devolví. También ya les devolví su nota. O sea, aparte es la nota que les envié de su parcial, también ya les devolví por Classroom la nota de la demanda y estoy pendiente de enviarles la nota del video. Ah, o sea que la que llegó fue la de la demanda, no la del video. Así es, fue de la demanda. Ah, el video lo tengo pendiente, les pido disculpas, pero sí, no pensé que me iba a llevar tanto tiempo. Solo quería saber que faltaban puntos. Gracias. Faltan 5. Gracias, muy fina. Muy bien. Bueno, entonces, si gustan, voy a dar inicio a la clase. Hoy vamos a hablar de la prueba. La verdad es que el tema de la prueba está amplio, entonces hoy vamos a iniciar a hablar de la prueba y en la siguiente clase creo que ya vamos a culminar. Licenciada, ¿se le entrecorta la llamada o la voz? Ay, se entrecorta, yo creo que es el internet. Si gustan, voy a tratar que me estoy compartiendo de mi celular para no tener problemas, pero resulta que voy a con mi celular. Entonces, si gustan, voy a iniciar y ustedes me interrumpen o me escriben a mi celular si se corta la conversación. Por lo pronto, ¿me escuchan bien ahí? Perdonen, ¿me confirman? Sí, licenciada, se le escucha bien. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, para hoy les tengo preparado a iniciar a hablar de la prueba. La verdad es que es un tema muy amplio. Hoy únicamente vamos a hablar de generalidades respecto de la prueba. Y ya en la siguiente clase vamos a platicar ya respecto de cada medio de prueba que es idóneo en el caso del proceso ordinario laboral.
Entonces, respecto de generalidades, yo les traigo acá varias definiciones de ciertos juristas. Entonces, acá les colocaba que al hablar de medios o elementos de prueba, estos sirven para probar nuestras aseveraciones de hecho, indistintamente que dichas aseveraciones sean en sentido afirmativo o negativo. En términos técnicos jurídicos procesales, según el autor Eduardo Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil, como recuérdense que ahorita estamos hablando generalidades, es más para entender para qué sirven los medios de prueba. Yo entiendo que ustedes eso ya lo están viendo en procesal civil y que ya lo vieron en teoría general del proceso, pero igual vamos a refrescar un poquito. Ligda, disculpe, yo creo que se le sigue cortando. Se sigue cortando. Bueno, si gustan, denme unos minutitos, voy a tratar de desconectarme de mi teléfono y me voy a conectar al Wi-Fi. Permítame un momentito, ¿sí? Ya me cambié de red de internet. ¿Me comentan si me escuchan bien ahí? Perdón, para confirmar. ¿Podrían confirmar si me escuchan? Perdonen. De momento sí, licenciada, sí se le escucha. Ah, muy bien. Está bien. Si se corta, por favor, me avisa. Entonces, como les comentaba, vamos a analizar aquí varias definiciones respecto de varios juristas. En lo que concierne a la definición que nos aporta el autor Eduardo J. Couture en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil, él nos trae acá una definición y él sencillamente indica que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Licenciada, sí todavía le sigue fallando lo del micro. Ya no sé qué hacer porque ya vamos a intentar conectarme nuevamente a mi teléfono. Si me permiten un momento, perdón. Creo que vamos a intentar por ahí. Me confirman si se sigue cortando ahí, si ya no sé qué más hacer porque me estoy conectando a todas las redes que tengo disponibles, pero por favor ahí me comentan si escuchan bien. Les continuaba comentando que para el autor Mario Aguirre Godoy, en su obra Derecho Procesal Civil, él relaciona que en el proceso las partes afirman la existencia, la modificación o la extinción de ciertos hechos.
muy ordenado. Kichi tenía un verbo de cosas a la mierda. Karen Cruz, ¿podría desactivar su audio, por favor? Muy bien, entonces, el autor Mario Aguirre Godoy, él indica que en el proceso las partes afirman la existencia, la modificación o la extinción de ciertos hechos, pero que no es suficiente su alegación o invocación, sino que estas afirmaciones deben ser probadas, apuntando que desde el enfoque dispositivo procesal corresponde a las partes la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Más adelante les voy a explicar que en el proceso ordinario laboral existe una excepción, pero la vamos a analizar más adelante. Dentro de ese contexto, él cita las definiciones de prueba de Eduardo Couture y también el de Alsina. Él indica y define la prueba como la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende. Entonces, él nos indica que la prueba es la comprobación o lo que nosotros aportamos al juez para comprobar los hechos que indicamos en nuestra demanda. También el autor Guas expresa que la prueba en realidad persigue la convicción o convencimiento del juzgador. Y probar es, por tanto, y en definitiva, tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a pretender con la prueba? Es convencer al juez de lo que le estamos indicando o de los argumentos que estamos plasmando en nuestra demanda. Es el medio indispensable para que el juzgador pueda orientar su auto definitivo, fallo, sentencia o laudo arbitral, ya sea en sentido favorable o desfavorable a la pretensión del demandado. Y acá yo les colocaba las etapas de la prueba, que entiendo que ustedes ya la analizaron en la teoría general del proceso, pero que también nos aplica en el proceso ordinario laboral. Entonces, sus etapas en general es el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. En el juicio ordinario laboral, el ofrecimiento sería en el planteamiento de la demanda, ¿verdad? O en la contestación de la demanda, refiriéndonos al demandado. La proposición y el diligenciamiento, se da ya al momento de celebrar la audiencia. Y la valoración, esta se produce ya cuando el juez procede a emitir la sentencia correspondiente. Y en el proceso ordinario laboral, ¿cuál es la oportunidad para ofrecer la prueba? Según los autores, y en definitiva es así, el ofrecimiento de prueba en el proceso ordinario laboral es rígido. ¿Y por qué? Porque las partes pueden proponer sus pruebas solo en determinadas oportunidades. Y esto no se les tiene que olvidar y va a ser pregunta de examen. Para el actor, su oportunidad procesal para ofrecer la prueba es en la demanda o, en su caso, en la ampliación de la demanda, únicamente. Esa sería la oportunidad procesal para que el actor ofrezca sus medios de prueba. Y en el caso del demandado, la única oportunidad procesal es en el acto de la contestación de la demanda. ¿Y Mildred? Licenciada, buenas noches. Disculpe, dice que para el actor en la demanda y en la ampliación de demanda, pero si mal no recuerdo, la ampliación de la demanda la hace en el momento de la audiencia, ¿no? Así es, pero puede ser que surja alguna situación en la que se deba de ampliar la demanda. Entonces, hasta en esa oportunidad, como iniciada la audiencia, es la oportunidad procesal para ampliar la demanda, cuando el juez le concede la palabra al actor. Entonces,
si con su ampliación de la demanda es necesario aportar ciertos medios de prueba que tienen que ver con la ampliación de la demanda, entonces es en esa oportunidad en la que se debe ofrecer. Pero la de la demanda también, o sea, todas las pruebas se van a ofrecer en esa primera audiencia. En esa primera audiencia, pero como se recuerdan que platicábamos, que cuando se amplía la demanda, se concede la palabra al demandado para que exprese sus argumentos respecto de este, y si el demandado así lo desea, puede requerir que se suspenda la audiencia para que pueda estudiar esos argumentos de la ampliación de demanda. Entonces, ahí se suspendería la audiencia si así lo desea el demandado. No continuaría con las fases de la audiencia. No sé si ahí No, atiendo su duda. Lo que a mí me causa duda es que prácticamente el actor solo tiene esa audiencia para presentar sus pruebas, ya sea que solo presente su demanda o la ampliación. Y en el caso... Para ofrecerlas, ¿verdad? Ah, Pero recuérdense, y ahorita lo vamos a analizar más adelante, la prueba puede diligenciarse tanto en esta primera audiencia, puede haber una segunda audiencia y hasta una tercera audiencia para diligenciar los medios de prueba. ¿Sí? pero solo los ofrecidos en la primera audiencia. Solo los ofrecidos en la demanda o en la contestación de la demanda en su caso, ¿verdad? Demanda, ampliación de demanda o contestación de la demanda. Ya, solo los ofrecidos ahí. Así es, solamente los ofrecidos en esa oportunidad. Ah, bueno, gracias, licenciada. Está bien, Mildred. Entonces, como les decía, en el proceso ordinario laboral, el ofrecimiento de la prueba es rígido. ¿Por qué? Porque las partes procesales tienen un momento procesal oportuno para ofrecer sus medios de prueba. Para el actor es en la demanda o en la contestación de la demanda, y para el demandado la única oportunidad sería en la contestación de la demanda. Perdón, le dije contestación arriba, es demanda o ampliación de demanda, y para el demandado la oportunidad procesal es en la contestación de la demanda. Por eso se le dice que es rígido, porque si no ofrecen sus medios de prueba en esa oportunidad, entonces esa prueba no podrá ser diligenciada, esa prueba será rechazada si la ofrecen en otra oportunidad procesal. Aquí les hice un cuadrito donde está el trámite de estas audiencias, que como les decía, se puede llevar a cabo hasta una tercera audiencia. Y entonces en el procedimiento probatorio se integra con 3 audiencias. Las 2 primeras tienen carácter ordinario y la tercera y última tiene carácter extraordinario. Esto se encuentra regulado en el artículo 346 del Código de Trabajo. Entonces, en la primera audiencia, que es la que nosotros tenemos en mente cuando se presentan las partes procesales, no se llega a la etapa de la conciliación, entonces ya se entra a este periodo probatorio. En esta primera audiencia, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivamente. Miren, en la generalidad de los casos que yo he visto en la práctica, todas las pruebas se ofrecen en la demanda y demás, pero todas se diligencian en esta primera audiencia. ¿Por qué? Porque se trata de que este proceso sea rápido. Entonces, todas las partes en ese momento, la mayoría presenta sus medios de prueba, a excepción que sea una prueba en extremo que no sea oportuno o que por el tiempo se deba suspender la audiencia o por alguna situación extraordinaria. De lo contrario, la generalidad es que todos estos medios de prueba se diligencian en la primera audiencia. Sin embargo, el Código de Trabajo regula una segunda y extraordinariamente una tercera audiencia. Y aquí les colocaba yo, si en la primera audiencia no se pudieran recibir todos los medios de prueba,
puede ser, por ejemplo, en demandas que son muy amplias. Yo la otra vez les traje un ejemplo de una demanda en la que comparecían aproximadamente 30 o 40 trabajadores. Entonces yo creo que en estos casos donde son muchos los demandantes y son muchos los medios de prueba, es que tal vez por el tiempo la audiencia se suspende y continúa la recepción de los medios de prueba en una segunda audiencia. Entonces, esta nueva audiencia se señalará dentro de un término no mayor de 15 días, contado a partir de la primera comparecencia. Entonces, los jueces de trabajo, si van a suspender las audiencias para una segunda audiencia, deben de señalarla dentro de un plazo de 15 días a partir de la primera comparecencia. Yo entiendo que esto es para que el juez, debido a que ya inició a escuchar o a analizar los elementos de prueba, sea rápido para que no se le olviden ciertos detalles que ya analizó en la primera audiencia. Entonces siento que esa es la finalidad de lo que regula este artículo 346. Extraordinariamente puede señalarse una tercera audiencia y el Código de Trabajo regula que si en la segunda audiencia no fuere posible recibir todas las pruebas por circunstancias ajenas al tribunal, se podrá señalar una tercera audiencia dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia. Entonces, si se dan cuenta, la ley, el Código de Trabajo obliga a que esta audiencia no sea tan tardada, es estas audiencias de recepción de prueba, sino que se lleven a cabo con la mayor celeridad posible. Y acá les coloco los sistemas de valoración y apreciación de la prueba. Estos se encuentran regulados en los artículos 361 y 403 del Código de Trabajo. El 403 es únicamente aplicable a la libre convicción. Lo vamos a analizar más adelante. De estos artículos se infiere que los sistemas o medios de valoración de la prueba en los procesos laborales son en conciencia, legal o tasada y libre convicción en la resolución de conflictos colectivos laborales por los jueces legos. Esto pues no es tan aplicable ahorita porque ahorita estamos viendo individual, ¿verdad? Pero en colectivo, de hecho colectivo ya en el siguiente semestre, pues ya se va a analizar este tema de la libre convicción en las resoluciones de los conflictos laborales. Esto es un colectivo. Y acá les colocaba yo una pregunta, ¿qué quiere decir en conciencia o qué implica la valoración de la prueba en conciencia? Y para ello yo les traje acá varias explicaciones que nos aportan ciertos autores. Por ejemplo, el autor laboralista Raúl Chicas Hernández, él indica que en conciencia, alude al diccionario de la Academia Española, es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, o el conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Según Alberto Trueba Urbina, la apreciación de la prueba en conciencia significa plenamente que al apreciarla no se haga con un criterio estricto y legal, sino que se analice la prueba rendida con un criterio lógico y justo, como lo haría el común de los hombres para concluir y declarar, después de este análisis, que se ha formado en nuestro espíritu una convicción sobre la verdad de los hechos planteados a nuestro juicio. Y entonces el Código de Trabajo sí establece que los jueces de trabajo deben analizar la prueba en conciencia. ¿Qué significa esto? Que entonces ellos, al analizar los elementos de convicción, ellos deben resolver con base en lo que su conciencia les diga de qué es el bien y el mal, siempre tratando de tener como un espíritu protector para la parte más débil, ¿verdad?
Apreciar la prueba en conciencia no quiere decir sino dejarle autonomía, libertad a los jueces para emitir un fallo analizando esas pruebas de conformidad con los sentidos de la equidad y la justicia humana más amplia. Algunos autores afirman que este sistema de analizar la prueba en conciencia tiene como objeto la soberanía de los tribunales, pero sin que esta soberanía implique una libertad absoluta hasta llegar a los extremos de la arbitrariedad. Recuérdese que los fallos de los juzgados son susceptibles de ser revisados en apelación por la sala, finalmente son susceptibles de ser analizados por vía del amparo. Sí, por ahí levantaron la mano. No sé quién. Sí, ya fui yo. Es que me causa un poquito de dudas. Si usted me pudiera, por favor, ampliar a qué artículo específicamente se refiere del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí dice enjuiciamiento porque así se llamaba antes, pero es el Código Procesal Civil y Mercantil, porque me causa duda conforme a lo del valor. Sí, mire, recuérdense que en el proceso civil, sus sistemas de valoración de la prueba son distintos a los del Código de Trabajo. Como le decía en clases anteriores, podemos utilizar supletoriamente el Código Procesal Civil, pero en lo que concierne a la valoración de los medios de prueba, únicamente podemos hacerlo en conciencia, como lo refiere el Código de Trabajo, o por medio de la prueba legal o tasada, que es el medio de prueba que lo vamos a valorar legal o tasado, es cuando específicamente la ley nos establece cómo debemos valorar la prueba. Por ejemplo, ¿qué le diría yo ahí legal o tasada? Aquí más adelante les traigo un cuadrito de cómo debe valorarse. Acá, la confesión judicial. Pero yo acá, este cuadrito se los traigo de ejemplo, pero este lo vamos a analizar en la siguiente clase, porque tenemos que analizar en qué consiste cada elemento de prueba. Pero en el proceso laboral, el juez analiza la prueba en conciencia conforme a los principios de equidad y justicia o de forma legal o tasada al analizar, por ejemplo, la validez legal de ciertos documentos, por ejemplo, de los contratos o, por ejemplo, de los mandatos, por ejemplo, o documentos en donde el juez se entiende que el documento, si no está redarguido de nulidad, es legal. No sé si ahí logro atender yo su duda, Gloria. Sí, en parte, pero como usted dice que lo vamos a ver detenidamente, creo que ahí voy a salir de todas las dudas. Perdone. Muy bien, está bien, Gloria. Bueno, entonces, ahorita solo estamos viendo generalidades y en la siguiente clase ya vamos a analizar cada medio de prueba que es atinente en el proceso ordinario laboral. Bueno, entonces acá yo creo que este cuadrito dejémoslo pendiente, pero creo que es muy ilustrativo para que ustedes puedan ver acá el sistema de valoración que se debe utilizar en cada medio de prueba. Creo que es bueno que lo tengan, pero cada elemento de convicción lo vamos a analizar en la siguiente clase. Entonces acá, respecto de este medio de prueba en conciencia, que es el que establece el artículo 361 del Código de Trabajo, la Corte de Constitucionalidad en la sentencia 2659-2008 nos indica qué debe entenderse por la prueba en conciencia. Y entonces aquí les copié un parrafito para ser un poco más rápidos. En ese orden de ideas ha quedado desvanecido el agravio reprochado al acto reclamado por parte del accionante, concerniente a que no se les dio valor probatorio a los documentos que aportó al proceso y que a su juicio acreditaban el hecho de que había cancelado al actor sus prestaciones laborales, pues los elementos de convicción que se incorporaron al pleito se adquirieron para todas las partes del juicio, de modo que cualquiera de ellas debía respetar los efectos de convicción que produjeran, porque aquellos se adquirieron para el proceso en forma definitiva.
con independencia del resultado de la valoración que realizara el juez sobre su contenido y eficacia probatoria, con base en el principio de apreciación de la prueba en conciencia contenido en el artículo 361 del Código de Trabajo, que consiste en la facultad que tiene el juzgador para apreciar y valorar la prueba propuesta en el juicio utilizando los principios de equidad y de justicia que le permiten hacer una valoración más profunda con el objeto de apreciar aspectos que con un método de valoración preestablecido no serían considerados. Entonces acá les traigo este ejemplo de esta sentencia en donde la Corte también da un concepto de qué debe entenderse por el sistema de valoración de la prueba en conciencia. Y la inversión de la carga de la prueba. Entonces, acá, generalmente, en el proceso ordinario laboral, la obligación de probar lo pretendido corresponde a la parte que lo afirma o lo pretende. Entonces, si nosotros presentamos nuestra demanda, nosotros en nuestra demanda debemos ofrecer los medios de prueba con los que vamos a probar nuestros hechos. De esto se advierte que tradicionalmente la carga de probar las pretensiones corresponde a quien pretende, es decir, a quien demanda. Pero en el proceso ordinario laboral tenemos una excepción. Y esta sí quiero que les quede muy, muy clara. En el juicio ordinario laboral, la regla general es que las partes deben probar sus respectivas aseveraciones. Esa es la generalidad. Pero nuestra excepción se encuentra regulada en el artículo 78 del Código de Trabajo. Es el único caso de inversión de la carga de la prueba que se regula en todo el derecho procesal del trabajo, el cual es aplicable únicamente al juicio ordinario, dentro del que se reclama como objeto la declaración de despido injustificado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando no se llevó a cabo un proceso disciplinario, por ejemplo, o se encontraba emplazado el patrono por un conflicto colectivo, entonces, existe la prohibición de despedir a un trabajador sin una causa justa. Si se le despide sin una causa justa, entonces el trabajador puede demandar, ya sea el pago de indemnización y prestaciones laborales. Entonces, al momento de demandar, quien debe probar que el despido fue justificado es el patrón, no el trabajador. No sé si ahí me explico. ¿Me entienden el punto de la excepción? Licenciada, o sea No, que la carga de la prueba la tiene el trabajador, pero en el caso de despido la tiene el patrón. Bueno, En caso de que se alegue despido un injusto. despido directo Injusto. e injustificado. Injustificado. Ah, ya. En caso de que se alegue un despido injustificado, entonces yo acudo ante el juez, porque recuérdese que cuando se despide de una manera injustificada, ¿cuál es el castigo para el patrono? El castigo para el patrono es la condena al pago de indemnización, ¿sí? Porque la indemnización únicamente va a proceder a pagarla cuando haya un despido injustificado. De lo contrario, únicamente procedería el pago de las demás prestaciones laborales irrenunciables. Entonces, en el tema probatorio, los trabajadores, por ejemplo, si yo estoy demandando el pago de ventajas económicas, por ejemplo, o el pago de horas extraordinarias de trabajo, la Corte de Constitucionalidad ya ha dicho que estos requerimientos por parte del ex trabajador los debe probar el trabajador. La única excepción es cuando el trabajador fue despedido sin una causa justa.
y entonces él, como alega que no fue, que fue despedido sin una causa justa, entonces quien debe probar que lo despidió, por ejemplo, porque incurrió en alguna sanción o porque se llevó un proceso disciplinario en su contra y cometió alguna falta gravísima, eso debe ser probado por el demandado, no por el trabajador. No sé si ahí logro. O sea, la carga de la prueba en este caso no recae siempre sobre el demandado, sino sobre el demandante, sobre el actor, que en este caso es el trabajador, a menos que él alegue despido injustificado. O sea, él debe probar todo lo demás, menos el despido injustificado, que eso lo deberá de probar el patrono. ¿Es así? Así es, así es. Pero recuérdense que en el proceso laboral no es tan formalista en cuanto a los medios de prueba. Por ejemplo, yo he visto demandas en las que presentan, por ejemplo, sus estados de cuenta en donde les hacían depósitos mensuales, por ejemplo. Con eso prueban que recibían un salario. Muchos también presentan fotocopias en el estado, por ejemplo, fotocopias de sus contratos de trabajo. Son contratos que más se fundan en derecho administrativo, son contratos como de servicios profesionales, pero en el propio contrato, ya de su análisis, se advierte que en sí lo que se estaba contratando era una relación de índole laboral y no únicamente de servicios profesionales. Entonces, en el tema probatorio no es formalista de cómo lo vamos a probar. No sé si me explico ahí como no es necesario como ser tan formales al momento de aportar medios de prueba, sino con lo que nosotros tengamos para probarle al juez que nosotros, como teníamos una relación de índole laboral con el trabajador, por ejemplo, los vouchers de pago, qué sé yo, cartas que nos hayan enviado, correos que nos hayan enviado nuestro patrono, pues haciéndonos ciertos requerimientos, cuestiones así que prueben que nosotros teníamos una relación laboral con el patrón. Me confunde un poco porque según yo el trabajador solo debía probar la relación laboral y la demás carga recaía sobre el patrono. Eso es lo que yo entendía. Fíjense que la relación laboral y, por ejemplo, si pide, por ejemplo, vacaciones y cuestiones así, eso ya está inmerso en la relación laboral. Pero si lo que se pide son horas extraordinarias, ahí sí la Corte de Constitucionalidad ha dicho que las horas extraordinarias y las ventajas económicas, esas las debe probar el trabajador. Entonces, por ejemplo, una ventaja económica podría ser que el trabajador recibía cada 3 meses una bonificación porque acudía a laborar a distintos departamentos, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones que él acudía a laborar y que recibía esa cantidad monetaria, esa sí la debe probar el trabajador. Pero vean que tampoco es difícil de probar. Por ejemplo, para probar las horas extraordinarias, yo puedo requerirle al juez que sea, pero yo requerírselo, ¿verdad? Que no tengo, que yo laboraba más de mis horas legalmente establecidas y que en ciertas fechas yo laboré tantas horas extraordinarias. Entonces, si yo requiero que se me paguen mis horas extraordinarias, eso sí lo tengo que probar de alguna manera. Pero si yo no tengo ningún documento en ese momento para probar esas horas extraordinarias, entonces yo en mi demanda voy a ofrecer el medio de prueba del listado del marcaje, por ejemplo, de la constancia del marcaje, que yo de ninguna manera podría obtenerla, sino que esa solo la tiene mi patrono, pero yo tengo que ofrecer la prueba en donde demuestro que laboré horas extraordinarias. ¿Sí? Aquí aplicaría, por ejemplo, el decirle en la demanda, decirle al señor juez, como medio de prueba solicito el marcaje que está en posesión de mi patrono. Él tiene los registros de marcaje, entrada y salida.
Así es, Puedo ofrecer exactamente. también testigos de compañeros que hubiesen trabajado horas extras conmigo. Así es. Ese es un buen medio de prueba también. Ok, gracias. O sea, la prueba recae sobre el trabajador, pero no es tan formalista, o sea, no tiene que No es tan presentar formalista. específicamente, debe decir quién tiene la prueba, en poder de Así quién es. está esa prueba. Tener cuidado y tener siempre el cuidado de ofrecerla, ¿verdad? Porque hay medios de prueba que es imposible que yo las tenga. Por ejemplo, el marcaje, el registro del marcaje de los empleados es imposible que yo lo pueda obtener. Entonces, ese yo lo debo ofrecer, pero lo debe aportar el demandado. Pero yo tengo que cuidar, ofrecer ese medio de prueba para yo probar que laboré horas extraordinarias. Lo único que yo no puedo probar como trabajador es que me despidieron con una causa justa, ¿verdad? Porque eso siempre lo alega el demandado. No, mire, es que a él no le corresponde el pago de indemnización porque yo lo despedí por una causa justa, por ejemplo. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, no les voy a decir la entidad patronal, pero a un chico lo sorprendieron en su computadora viendo pornografía. Y entonces eso se encontraba prohibido en el reglamento interior de trabajo. Entonces se incurrió ahí en una falta grave que daba lugar a un despido. Entonces, el trabajador demandó el pago de indemnización indicando que no fue despedido con una justa causa y entonces el patrono alegó que en efecto sí había sido despedido con una justa causa, pero quien debe probar que lo despidió con una justa causa es el patrono. Sí, entonces ahí ya aportó todos los informes de informática y fotos y cuestiones así que encontraron en la computadora del ex trabajador, por ejemplo. No sé si ahí aclaro sus dudas respecto de la excepción. Sí, licenciada, hoy sí, me quedó claro. O sea, lo extra prácticamente es lo que tiene que probar el patrón, las ventajas económicas, perdón, el trabajador, las ventajas económicas y el despido injustificado. Así es. Gracias. Ahora, respecto, por ejemplo, que no le pagaron o que no le pagaron las vacaciones, por ejemplo, que no gozó de periodo vacacional durante cierto tiempo, tengo que ofrecer mis medios de prueba, pero no necesariamente porque ¿cómo voy a demostrarle yo al juez que no laboré? Todos estos documentos o que no gocé de vacaciones, todos estos documentos los tiene en poder el demandado. Yo tengo que cumplir con ofrecerlos y que los aporte el demandado. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches, Andrés. Una pregunta, ¿y qué pasaría en el caso de que la parte patronal no presente sus medios de prueba? ¿O que no los Tiene, tenga? por cierto, porque lo que sucede es que se apercibe a las partes de que comparezcan a la audiencia con sus respectivos medios de prueba. Al momento de notificarle la demanda al demandado, el demandado y de señalarse día y hora para la celebración de la audiencia, si la parte actora, el trabajador en nuestros ejemplos, ofrece ciertos medios de prueba que únicamente se encuentran en poder del patrono, el patrono debe aportarlos. Si no los aporta, se tiene por cierto lo que se pretendía probar con esos medios de prueba. ¿Sí? El juez tiene por ciertos los argumentos de la demanda con las que se pretendía probar con el elemento de prueba que se ofreció. Por ejemplo, si son horas extraordinarias, entonces el trabajador indica que laboró, qué sé yo, 30 horas extraordinarias. Y entonces ofreció como medio de prueba este listado de marcaje de tal fecha a tal fecha. Entonces, al momento ya de la audiencia en las que ya se están diligenciando los medios de prueba, si el patrono indica, no, mire, fíjese que esos documentos no los tengo, nosotros no contábamos con un marcaje o qué sé yo, cualquier argumento que diga para no presentarlos, ahí el juez debe tener por cierto lo que pretendía probarse, que eran las horas extraordinarias, porque el patrono no aportó ese elemento de prueba.
Distinto es, por ejemplo, que diga, mire, qué sé yo, en este momento no puedo tener este elemento de prueba, pero si usted me permite, están haciendo algo informático, qué sé yo, argumenta por qué razón en ese momento no pudo llevar ese medio de prueba. Sí, el juez puede darle un plazo para una segunda audiencia para diligenciar ese medio de prueba, si es por tiempo, ¿verdad? Pero si sus argumentos no son válidos y únicamente dice, mire, ese no lo presenté, entonces en automático el juez debe tener por ciertos los argumentos que se pretendían probar con ese medio de prueba. Muy bien, licenciada. Gracias. Está bien, Andrés. Bueno, entonces, acá les coloqué una sentencia, de igual manera se las voy a cargar al Classroom, en donde la Corte analiza esta excepción, ¿verdad? Esta excepción de donde se produce la inversión de la carga de la prueba, que es cuando se alega despido directo e injustificado. Y acá solo les traje generalidades, ¿verdad? Solo por cumplir con el programa, que es una prueba pertinente e impertinente. Yo entiendo que eso ustedes seguro ya lo saben, pero les colocaba aquí que pertinente es la que versa sobre las proposiciones de hecho, ¿verdad? Pertinente sería entonces el ejemplo de las horas extraordinarias. Entonces, una prueba pertinente es decir, mire, ofrezco como medio de prueba el marcaje electrónico de la empresa en donde yo voy a probar que elaboré tantas horas extraordinarias. Es pertinente porque con esa sí podría probar que elaboré horas extraordinarias. Es impertinente cuando no tiene nada que ver con lo que yo pretendo probar en el proceso. Prueba oportuna y extemporánea. Pues oportuna es la que se presenta en la etapa procesal establecida para el efecto, que en este caso, como le decía, la parte actora en la demanda y en la ampliación de la demanda y la parte demandada en la contestación de la demanda. Entonces, oportuna es porque la presenté en su oportunidad procesal. Extemporánea, como su palabra lo dice, cuando propongo como medio de prueba, la ofrezco en una etapa procesal que ya no era la idónea para el efecto. Y prueba admisible e inadmisible, pues admisible es aquella que es idónea para probar un hecho controvertido y guarda congruencia con lo que se pretende probar. Inadmisible, esta es inidónea y no guarda congruencia con lo que se pretende probar. Y aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, solicitar una declaración testimonial para probar el pago. El pago lo tenemos que probar únicamente con un documento, ¿verdad? Con una constancia de que yo hice el depósito o un cheque, pero no con una declaración testimonial. Eso sería respecto de generalidades de prueba. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Ninguna? Ay, hoy terminamos temprano. Bueno, si no tienen ninguna duda, continuamos el día lunes ya analizando cada medio de prueba en particular. Yo creo que entonces por ahí damos concluida la clase por hoy. Gracias por todo, licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Edgar, si gusta, me escribe. ¿Usted tenía una duda con respecto a alguna pregunta del examen? Está bien, ahora le escribo, Lita. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces. Gracias, licenciada. Buenas noches y que descanse. Buenas noches. ¿Por ahí alguien levantó la mano? ¿O alguien tiene duda? Sí, yo estoy bien con mi nota del examen, solo que sí sé en qué me confundí, fue en la de responder las preguntas, pero fue porque la verdad no tengo muy claro qué es la contragarantía, entonces quería saber si podía explicarme así rapidito. Es que a mí pasó por